Amén, gloria a Dios, muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en esta noche, en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, tal como lo dice el Señor allí en el libro de Yoshua o de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y también, como nos lo dice el Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, en esta noche vamos a estar entonces escudriñando la palabra del Señor y meditando en ella. Hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas y estamos ahorita en este momento en el capítulo 11, y el título de esta meditación que llevamos es Siguiendo los Pasos de Yahshua. Siguiendo los pasos de Yahshua a través de Lucas el Evangelista. Y vamos a ir meditando entonces una vez más en esta preciosa palabra del Señor aquí. Y vamos a ver lo que el Señor nos tiene a nosotros, nos puede enseñar. Recuerda que el Señor dice que ninguno le dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos serán por él enseñados. Entonces, en esta noche, en este tema de siguiendo los pasos de Yahshua, vamos a estar mirando el punto número 80 de esta meditación, que lleva como título Volveré a mi bet, o sea, volveré a mi casa. Y vamos a estar mirando. Recuerda que el Señor estaba echando fuera un espíritu inmundo de un hombre, un espíritu que mudo, y mucha gente cuestionó al Señor, diciendo que el Señor echaba fuera a los shedim, a los demonios, por el espíritu o sea, por el poder de Belcebú. Y el Señor entonces también les cuestiona a ellos acerca de lo que ellos dicen. Hoy vamos entonces a mirar un punto que, como hemos dicho, lleva como título Volveré a mi bet, y está allí basado en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, versículo 24 en adelante. Vamos a ir mirando lo que dice la palabra del Señor. Dice el capítulo 11, versículo 24. Voy a ir leyendo los 24, 25 y 26. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Entonces aquí encontramos cómo el Señor nos está hablando de cuando una persona es libre, ha sido liberada, ha sido libertada, ha sido hecha libre por el poder de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, porque el Señor dice que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De esa manera, entonces, tenemos que entender que una vez que tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, a Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, Él te da libertad. Pero vamos a ver lo que pasa cuando nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor aquí. Entonces, el primer punto que dice, el punto A sería Ruach Hatameh, o Ruach Hatumah, que es Ruach Hatameh, que es espíritu inmundo, espíritu inmundo. Dice la palabra del Señor, versículo 24: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo,
y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Ahora, mira, aquí dice que cuando el espíritu inmundo, el Ruach Hatumá o el Ruach Hatame, sale de el hombre, sale de la persona, porque en ese momento que la persona entrega su vida al Señor, esa persona es libre de todo espíritu inmundo, de todo vicio, de todo aquello que le está atando. El Señor es el que viene, Él dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach. Entonces, cuando podemos entender esto, es que una vez que nosotros hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach, Él nos da libertad de todos aquellos vicios que nos tenían a nosotros atados. Es algo interesante, es bien interesante que la gran mayoría de las personas que, por no decirlas todas, que han llegado a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a los pies de Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach, sea como lo hayan conocido, como el Cristo o como el Mesías, los que lo conocimos como el Cristo, llegamos a los pies del Señor con todas aquellas ataduras, con todos aquellos vicios, con todos aquellos espíritus inmundos que nos tenían agobiados, nos tenían maltratados, nos tenían alejados de la presencia del Señor. Cuando llegamos a los pies del Señor, realmente todos nosotros hemos sido libres de todas aquellas ataduras que teníamos, de tal manera que aquel que tenía una atadura de alcoholismo, el que tenía una atadura de tabaquismo, el que tenía una atadura de drogadicción, tenía una atadura de homosexualismo, de lesbianismo, de prostitución, de sexo desordenado, cualquier tipo de ataduras que tenía, de robo, de muerte, esa persona es hecha libre totalmente. Nosotros, y ese es un testimonio que nosotros podemos ver en la gran mayoría de los creyentes. Lo que no sucede, por ejemplo, en las personas religiosas. Hay muchas personas que se llaman cristianas, muchas personas que pertenecen a X o Y religión, pero que nunca le han pedido al Señor que entre en su corazón para que cambie su vieja manera de vivir. De tal manera que a pesar de llamarse cristianos o de llamarse de X o Y religión, siguen teniendo sus ataduras, siguen teniendo sus vicios, están atados a esos vicios, espíritu de borrachera o de alcoholismo, espíritu de tabaquismo, espíritu de drogadicción, espíritu de idolatría, espíritu de hechicería, espíritu de mentira, siguen en eso. ¿Por qué? Porque nunca le han entregado su vida al Señor. Pero una vez que una persona le entrega su vida al Señor, viene el Señor y saca de la vida de aquella persona todo espíritu inmundo. Entonces dice aquí, el Señor dice que cuando el Ruach Hatameh sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Por qué? Porque está buscando una habitación, buscando reposo, buscando dónde entrar, en qué cuerpo, en qué vida entrar y tomar control de esa vida. Y dice, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, volveré a mi bed de donde salí. ¿Por qué salió? ¿Salió por su propia cuenta? ¿Salió porque quiso? No, salió porque fue echado fuera, porque lo que sucedía en ese momento es que él era un invasor, él había invadido la vida de esta persona. Quiere decir que a pesar de que la persona estaba viviendo ahí, el espíritu de la persona está allí, el alma de la persona está en este cuerpo, viene este espíritu e invade aún estando la persona en ese cuerpo. Entonces lo invade y toma control. Es es un principado que toma control de la persona, y entonces esta persona está bajo este principado, ya sea lo que hemos dicho de drogadicción, de alcoholismo, de tabaquismo, de brujería, hechicería, cualquier tipo de adicción. Entonces este espíritu inmundo sale, es echado por el
poder de Dios, por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, de la sangre de Hamashiach, esa bendita Adán, saca a este espíritu inmundo y limpia. ¿Qué hace lo que hace la sangre de Cristo? La sangre de nuestro Señor Jesucristo, de Rebe Melech, Adonai Yeshua Hamashiach, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que nos santifica, nos purifica, hace de nuestra vida una casa limpia, limpia nuestra vida. Ahora, este espíritu inmundo sale y al no encontrar reposo, al no encontrar un lugar donde reposar, dice: volveré a mi casa, volveré a mi bed, volveré a ver qué ha pasado con esta vida de donde yo fui expulsado. Voy a volver, quiero mirar a ver si puedo volver a tomar control de esta vida. Y aquí viene el punto número o la letra B de esta meditación, que es Besder. Y entonces allí, no sé, Besder o Besher, viene allí y que significa en orden. ¿Qué hace? Viene este hombre y creo que entonces dice: y cuando llega la haya barrida y adornada. ¿Qué pasó? Cuando nuestra vida ha sido lavada, ha sido purificada, santificada por el poder del Espíritu Santo, nuestra vida queda totalmente barrida y adornada. El Señor la limpia y la adorna con su santidad, la adorna con su gloria, la adorna con su poder. Pero, y entonces, ¿qué pasa? Viene este hombre, este espíritu inmundo, perdón, y viene y encuentra que la casa está barrida y adornada. Pero hay algo curioso, que en esta casa que está barrida y adornada, parece ser que hay algo que está fallando, algo que está fallando en nuestra vida, en nuestra comunión con Elohim, nuestra comunión con Dios. Nosotros hemos hablado que la columna vertebral del creyente, del discípulo, del Talmidim de Hamashiach es la oración. Un creyente, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, un Talmidim de Hamashiach, necesita tener una comunión directa con Dios, una comunión constante, una comunión. El Señor dice que, y esa comunión que nosotros tenemos con Dios, esa es la oración, es el estar hablando con Dios, es el estar comunicándonos con Elohim, es estar diciéndole al Señor, llevándole todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas a el Señor. Cuando nosotros estamos comunicándonos, cuando estamos llevando nuestras tanto nuestros logros como nuestras tristezas, nuestras alegrías, todo al Señor, entonces estamos en una comunicación constante. Pero hemos dicho que esta es una comunicación que tiene que ser de doble vía. O sea, yo hablo con el Señor, pero no puedo ser solamente yo hablando con el Señor, sino que yo hablo con el Señor, pero yo necesito que el Señor hable conmigo. Entonces, tengo que tener una vida de oración. Escúchame bien esto, tú que has creído en nuestro Señor Jesucristo, en Rebe Melech, Adonai Yeshua Hamashiach, y que quizás estás perseverando con Él. Necesitas tener un tiempo de oración con el Señor, comunicarte con el Señor continuamente, estar entrando en la presencia del Señor, pero también necesitas escuchar la palabra de Dios. Quiere decir que necesitamos un tiempo, una vida de oración y una vida de meditación de la palabra. Recuerda que nuestro tema, nuestro versículo clave para nosotros es Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, de la ley, de las instrucciones de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a
todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué pasa cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor? ¿Qué pasa cuando el Señor ha echado fuera al espíritu inmundo de nuestra vida? El Señor inmediatamente que ha echado fuera el espíritu de inmundo de nuestra vida, Él adorna, Él barre nuestra casa y la adorna. Él lo que hace es que la pone en orden. Él pone nuestra casa en orden, nuestra vida entonces queda ordenada. Empezamos a andar una vida diferente. Ya no vivimos una vida desordenada, ya no vivimos una vida disipada, ya no vivimos bajo los vicios, ya Satanás no puede tener control de nosotros. Pero, aquí esto es interesante, es que el Señor la barre, el Señor la adorna nuestra vida, el Señor adorna nuestro corazón, el Señor nos adorna, pero yo necesito mantenerme en comunión constante con Dios para que mi vida esté llena de la gloria de Elohim, llena de el Ruach HaKodesh, ese Ruach HaKodesh, Espíritu Santo que el Señor prometió allí en Hechos 1:8, cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Quiere decir que necesito estar lleno de su gloria, y la única forma de estar lleno de la gloria de Dios es manteniéndome en comunión continua con el Señor. Entonces el punto C de esta meditación es Sheva Shedim, 7 espíritus, Sheva Shedim. El versículo 26 dice: entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que si el Señor viene y me da libertad, el Señor viene y borra todos mis pecados, viene y me limpia, viene y me libera del poder del enemigo, y ahora adorna mi vida? ¿Cómo es posible que este espíritu inmundo, este espíritu inmundo, este Ruach Hatame, vaya y pueda volver y tomar 7 espíritus peores que este, y pueda volver a entrar en la vida de una persona que ha sido transformada? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible? Si el Señor ya me lavó, si el Señor ya me santificó, si el Señor ya me hizo una nueva criatura. Eso quiere decir que al haber sido lavado, yo he descuidado mi vida espiritual. ¿Cómo la descuidé? No teniendo un tiempo de oración con el Señor, no pidiendo al Señor su fortaleza, no pidiendo al Señor que me llene de su Espíritu Santo, no pidiendo al Señor que me guíe, que me transforme, que me esté dando el poder, y no teniendo comunión con su palabra. Entonces, cuando nosotros descuidamos eso, hoy por hoy hay muchísimas personas que se llaman cristianos. Volvemos al punto, cristianos o mesiánicos, como le quieran llamar. Hay muchos que se llaman cristianos y otros tantos que se llaman mesiánicos. Hoy está de moda el llamarse mesiánico, hoy está muy de moda. Hoy ya hay unos que dicen: no, yo era cristiano, pero ahora he conocido la verdad y ahora entonces soy mesiánico. Entonces lo que hacen es que cambiarse de nombre de cristiano a mesiánico. Entonces yo ya no soy cristiano, sino mesiánico, porque esta es la moda que se ha impuesto. Entonces puede ser que tú te llames cristiano o que te llames mesiánico, pero resulta que como cristiano o como mesiánico tú no escudriñas la palabra. Tú escuchas y tragas entero. Tú escuchas y crees que todo lo que te están diciendo es verdad, y olvidas tener la relación con Dios en oración y la relación con Dios con su palabra. De tal manera que a veces nos dicen cualquier cantidad de barrabasadas, y porque te lo digo así de esta manera, porque nos la dicen en hebreo, entonces es palabra
de Elohim. Es palabra la de Bar de Elohim, la de Bar de Hashem, y si, porque es en hebreo. Entonces, para los llamados mesiánicos. Pero porque se la dijo a alguien, pero no porque escudriñó, no porque meditó, no porque está en comunión con la palabra del Señor, ni porque, y porque no está en oración. O quizás puede estar orando, pero entonces ya llega el momento en que estos movimientos mesiánicos ya no oran en espíritu y en verdad, ya no hablan con el Señor, ya se vuelven religiosos. Entonces ya vamos a repetir oraciones o rezos estrictamente judíos. Entonces lo que el judaísmo enseña y que la Torá, entonces nos volvemos unos autómatas en repetir rezos que ni siquiera nosotros mismos entendemos. De tal manera que ni siquiera estamos teniendo esa comunión directa con Elohim. Muchos cristianos, muchos de estos llamados cristianos que van a estas iglesias donde salen estos supuestos apóstoles, supuestos profetas, grandes predicadores, que les enseñan su doctrina que no tiene nada de sustento bíblico, que no tiene ninguna esencia del Señor, y entonces también tragan entero. Hay una ignorancia escritural, hay un analfabetismo escritural, la gente no conoce la palabra, la gente no escudriña la palabra, la gente no medita la palabra y la gente no está en oración, no está en relación con el Señor, con Dios nuestro Elohim. Entonces aquí no importa cómo te quieras tú llamar. Aquí no importa si yo me llamo cristiano o no importa si yo me llamo mesiánico. Aquí lo que necesitamos es que si yo realmente le entregué mi vida al Señor Jesucristo, a Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo para los cristianos y Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach para los mesiánicos, que es el mismo Señor, que es el mismo Adonai indiscutiblemente, aunque tú no lo quieras aceptar. Es el mismo, pero entonces, si tú dices que eres talmid de Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, entonces aprende de él, recibe de él, mantente en comunión con él y escudriña su Torah, escudriña su palabra. Y si tú dices que eres discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y entonces te estoy diciendo exactamente lo mismo. Aquí esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de una relación. Entonces, como no tenemos esa comunión, entonces descuidamos nuestra vida espiritual realmente, de tal manera que este espíritu inmundo que vio que tu vida está adornada, que tu vida está en orden, que tu vida ahora ha sido cambiada, entonces al ver que tu vida ha sido cambiada, pero que tu vida está vacía, tu casa está vacía. ¿Por qué? Porque tú la tienes llena de religiosidad, la tienes llena de rezo, la tienes llena de creencias humanas, la tienes llena de todo esto, pero no la tienes llena del Espíritu Santo, no la tienes llena del Ruach HaKodesh, no la tienes llena de la presencia de Dios, no estás en comunión. Entonces Satanás, estos espíritus inmundos que están en los aires, entonces vienen 7 espíritus inmundos, Sheva Shedim, 7 espíritus inmundos peores que y entran a la vida de esta persona, y el postrer de esta persona viene a ser peor que el primero. Quizás no estén en los mismos vicios que tenía antes, pero ahora está en el pecado de la ignorancia, está en el pecado del error, está en el pecado de escuchar doctrina de hombre, está en el pecado de haberse olvidado realmente de quién fue quien le salvó, de quién fue el que le dio libertad, de quién fue el que murió en la cruz por él, de quién fue el que derramó la sangre preciosa, de quién fue el que inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran su palabra. Y entonces, al haberse olvidado de tener esa comunión, al haberse alejado de Dios por seguir en mandamientos de hombre, por seguir enseñanzas de hombre, entonces ahora su atadura, su esclavitud no está quizás en estos vicios de los cuales el Señor le liberó, pero está en una atadura peor
que la que tenía antes, porque está en la atadura de la religiosidad y no en la libertad con que el Hijo de Dios nos hizo libres. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, aquí esto no es cuestión de un cambio de religión. Aquí esto no es cuestión de vivir una vida religiosa. Esto es cuestión de vivir una vida de comunión con Hamashiach, con Jesucristo, una vida de comunión con el Señor, es escudriñar su palabra, meditar en ella, es vivir la palabra, es predicar la palabra y estar en comunión con el Señor a través de la oración. Entonces, si tú en este momento estás viviendo una vida religiosa, tú te has llamado cristiano durante años, o te has llamado mesiánico durante años, o has creído que estás en la verdad, pero en este momento estás entrando en razón diciendo, realmente no estoy teniendo este tiempo con el Señor, escudriñar de la palabra, de meditar, el hablar con Dios. Este es el momento en que tú tienes que reconciliarte con Elohim, tienes que reconciliarte con Dios. Es el momento en que tú tienes que arrepentirte de tu mal camino y pedirle perdón al Señor, pedirle al Señor que te perdone y que te dé una nueva vida, que te lave, que te limpie, que adorne tu casa, pero no solamente que la adorne, sino que la llene de su Espíritu Santo y que tú puedas tener una comunión continua con el Señor. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, o si estás viviendo una vida de religiosidad, yo te invito a que busques de la presencia del Señor, que le entregues tu vida al Señor y que le pidas al Señor que Él cambie tu vieja manera de vivir. Ya sea porque estás viviendo una vida de religiosidad o ya sea porque estás alejado de Dios en tu totalidad. Solamente tienes que hacer una oración de fe. Recuerda que Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe creyéndole al Señor, hacer una oración como la que yo te voy a proponer. Si quieres hacerla en este momento, lo puedes hacer. Si quieres hacerlo después, también lo puedes hacer, pero recuerda que este es el tiempo que el Señor ha escogido, ese es el día, el tiempo de salvación. Solamente tienes que entregarle tu vida al Señor. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma y mi pregunta sería: ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Simplemente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer. Si quieres repetirla después de mí, creyendo con fe, con emuná, creyéndole al Señor y ten la certeza que el Señor va a escuchar tu oración hecha de labios sin engaño, con un corazón contrito y humillado. Que al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios y Él cambiará tu vida. Simplemente dile en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. En este momento, Padre, te pido que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, borra mis rebeliones, lava mi pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y el Señor ha cambiado tu vida. Ahora solamente 3 cosas quiero dejarte. 3 recomendaciones. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus logros, tus triunfos y tus derrotas.
tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará ahí a tu lado para escuchar tu oración y darle una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios, empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hachem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, y ponga en ti paz. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hachem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos.